Hola, buenos días. Vamos a continuar con el videotutorial que iniciamos el otro día sobre el arte moderno y nos vamos a centrar en alguna obra importante del arte moderno y que digamos que se sale de los cánones de belleza que suele ser aplicada a una obra y que está muy en relación con el arte moderno. Y vamos a empezar con esta obra que se llama La Fuente de Marcel Duchamp. Es una obra que se realizó en el año 1917 y como veis es un urinario, ¿no? Un urinario pues como el que se puede encontrar normalmente en el servicio de caballeros. La obra se llama La Fuente, como digo, fue realizada y expuesta en una exposición que hubo en Nueva York en el año 1917 y en realidad cuando se puso esta obra en la exposición se dijo que se iba a exponer cualquier tipo de obra porque era una exposición que entre otras cosas pretendía conseguir dinero, entonces todo aquel artista que pagase pues tenía derecho a exponer su obra. Sin embargo, la obra causó un gran escándalo porque poner ahí un urinario no parecía lo más serio del mundo y hubo gente que se escandalizó y bueno, la obra fue retirada. Como veis, el autor se llama Marcel Duchamp, sin embargo firma con un seudónimo que es R. Muth. Parece ser que R. Muth tiene en alemán una que sería algo así como Armut, tiene un significado parecido a pobreza. Bueno, la pregunta primero que nos podemos hacer es por qué este urinario es una obra de arte y qué valor tiene, ¿no? Porque se considera una de las obras más importantes del siglo XX. Bueno, pues tiene muchas lecturas, esta obra tiene muchas lecturas. En primer lugar, y la más inminente, es que Marcel Duchamp nos está diciendo que cualquier obra que se exponga en un museo ya de por sí se convierte en una obra artística, es decir, deja de tener la utilidad que tenía en primer lugar, que todos sabemos cuál es, para convertirse en una obra de arte. Además, simplemente poniéndole una firma, ¿no? Pues ya con eso se la considera pues una obra de arte. Tendríamos, sin embargo, mucha más lectura. En primer lugar, el tema de la utilidad o la inutilidad del arte. Ya estudiamos cuando vimos la generación del 98 y vimos las influencias que tenía. Una de las cosas que decíamos es que el modernismo se había visto influido por algunos autores como los parnasianistas y los simbolistas. Y uno de ellos era Théophile-Gautier, que aplicaba la máxima del arte por el arte. Es decir, el arte no tiene ninguna función en sí, sino que el arte sirve única y exclusivamente para una función estética, es decir, para provocar placer o para provocar dolor. No sirve para educar, no sirve para aumentar las creencias en Dios, no sirve para hacernos mejores personas, sino simplemente para disfrutar de la obra de arte. Años más tarde, el escritor Oscar Wilde, en el prefacio de su obra El retrato de Dorian Gray, diría que todo arte es tremendamente inútil, es completamente inútil, ¿no? Pues más o menos viene a ser esto. El urinario, que tiene una función en sí, que todos sabemos cuál es, al desvincularle esa función y a exponerla, pierde su función original, que es la de recoger desechos humanos, y se convierte en una obra artística. Y precisamente con esto se le desvincula de la utilidad que tenía en principio y se la vincula a una nueva utilidad, que es la de la obra de arte, ¿no? Es decir, la utilidad que tiene es la de la mera contemplación. Hay un libro que se ha publicado hace 2 o 3 años que reflexiona precisamente sobre estos temas, que se llama La utilidad de lo inútil, de un filósofo italiano llamado apellidado Ordine, y que habla precisamente sobre la utilidad de lo inútil, ¿no? Considerando inútil a las artes plásticas o las ciencias del espíritu, las ciencias del alma, ¿no? El arte, la poesía, la literatura, la filosofía. Pues esto viene a reflexionar también un poco sobre la inutilidad del arte, es decir, que el arte en sí, entendiendo inutilidad del arte como el arte en sí que tiene un valor por sí mismo. Pero además, si os fijáis, esta fuente, esta obra de arte, que es un urinario, se llama La Fuente. Y eso también tiene un valor, porque al final lo que está haciendo es recurrir a uno de los grandes motivos de la historia del arte y de la literatura, que es la fuente. Tened en cuenta que en la mitología clásica las musas se reunían en torno a la fuente Castalia, y las musas eran las deidades que inspiraban a los poetas o a los historiadores para cumplir su función. Sin embargo, uno cuando se imagina a la fuente de las musas, lo que piensa pues es en una fuente preciosa, en el Parnaso, donde beben de la sabiduría. También los evangelistas
Es decir, San Juan, San Marcos, San Lucas y San Mateo muchas veces son representados como fuente, ¿no? Porque la fuente está relacionada también con la sabiduría, ¿no? Con la fuente del conocimiento. Pero a su vez también la fuente es un elemento amoroso. En la poesía tradicional muchas veces la fuente era el lugar de encuentro de los amantes, muchas veces representados por ejemplo en forma de ciervos. Otro día os hablaré de los ciervos que tienen mucho jugo, ¿no? Y entonces pues bebían de la fuente y eso simbolizaba a los enamorados que se encontraban y que mantenían relaciones, ¿no? En la misma generación del 98, por ejemplo, Antonio Machado escribió muchos poemas sobre las fuentes, ¿no? Pues lo que hace Duchamp es coger ese objeto artístico, que digamos que es un objeto bello, un objeto amoroso y un objeto también del conocimiento, y lo convierte en un objeto vulgar. Pero a su vez también, al recoger el objeto vulgar, lo que pretende indicarnos es que la vulgaridad también tiene cabida en el mundo del arte. De alguna manera sirve para reivindicar el objeto vulgar y el objeto cotidiano como obra de arte. En esto también podemos ver una transmisión que hay en la historia del arte a través de la dignificación de los seres vulgares. Lo vemos, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, pero lo vemos en la historia de la pintura muy claramente, por ejemplo, en los cuadros de Velázquez, que cogía a seres que no solían ser pintados, no eran reyes, no eran señores o señoras de la nobleza, sino que eran muchas veces los bufones, y los dignificaba, los pintaba no en una situación irrisoria, sino en una situación muy digna. En realidad este urinario de Duchamp, aunque pueda parecernos feo, en realidad no tiene la misma connotación de fealdad que ha habido en la historia del arte. En la historia del arte hay también una rama que va hacia lo vulgar, pero en el sentido de lo grotesco, como por ejemplo observamos en las pinturas negras de Goya. También lo observamos más antiguamente en algunos retratos de Leonardo da Vinci, o lo podemos ver en la poesía de Baudelaire. Sin embargo, esto no es la reivindicación de lo grotesco, de lo terrible, ¿no? Del romanticismo, de lo malvado, de lo tenebroso, no. Esto es la reivindicación de un objeto vulgar. Y lo va a hacer Duchamp en muchas de sus obras literarias, donde va a coger obras de todo tipo y los va a exponer como obra de arte, ¿no? Reivindicando que la vulgaridad también tiene cabida en la obra de arte. Y por otra parte también esta obra, que duda cabe que es humorística, ¿no? Porque sin duda alguna poner un urinario dentro de un museo rodeado de grandes obras de arte pues no deja de ser gracioso, y eso también lo que intenta es desacralizar la obra artística. Es decir, la obra de arte en muchas ocasiones se le tiene mucho respeto, ¿no? Como el poeta inspirado por las grandes musas precisamente que están en la fuente de Castalia. Sin embargo, aquí lo que hace Duchamp es lo contrario, es coger esa obra de arte, ¿no? Y desacralizarla, es decir, no, lo vulgar también puede ser arte. De hecho, Duchamp cogió una de las obras más importantes de la historia de la pintura, que lo puso en el anterior videotutorial, como era la Gioconda, y le pintó unos bigotes, ¿no? Diciéndonos que uno también con el arte se puede reír. Y esto también lo tiene el arte. Pero este urinario a su vez también tiene su lado tenebroso, porque el urinario, bueno, pues depende de cómo lo veamos, también puede tener su toque de misterio, ¿no? Y sobre todo algo de desconcertante, ¿no? Que hace un urinario en un museo. Eso es una tarea fundamental del arte moderno, desconcertarnos para hacernos pensar, porque si nosotros vemos una obra normal, un paisaje, por ejemplo, una Virgen de Murillo o, no sé, un retrato de un rey, no nos preguntamos por qué ese cuadro está ahí, lo sabemos perfectamente, para dignificar a una persona o para resaltar sus atributos. Si vemos un paisaje precioso, pues para saber, ¿no? Sabemos que eso es un intento de representar la belleza, o por lo menos de representar la realidad. Sin embargo, aquí el artista nos hace pensar. Ha habido muchas teorías también sobre el auténtico significado de este urinario, también se han encontrado símbolos eróticos, etcétera, pero ahí ya no me voy a meter, ¿no? Sobre todo, esa idea de, uno, hacernos pensar, dos, utilizar materiales cotidianos a la hora de hacer una obra de arte, y eso, a partir de este urinario de Duchamp, y muy posteriormente va a ser terriblemente utilizado. Es decir, la obra del arte moderno se va a valer de todo tipo de materiales, de todo lo que podáis pensar, de basura, de pelos, de maderas de contenedores. No hay gente que hace obras de arte con basura, es decir, todo elemento puede ser artístico. Eso es una idea fundamental que nos remite este urinario. En tercer lugar, también esa
esa visión artística de lo cotidiano y a veces incluso de lo vulgar, y la idea de que todo puede ser arte si se le descontextualiza, es decir, si se le saca de su utilidad y se convierte en un objeto de exposición, y esa característica humorística que tiene la obra de arte. Esto sin duda es obra de vanguardia, es decir, trata de romper con el arte anterior, ¿no? Que sería otra de los motivos fundamentales de este urinario. Curiosamente, este urinario no es el original. El urinario se expuso, después se quitó porque hubo una polémica, como os he dicho, desapareció. Esta foto que se conserva es de un fotógrafo alemán que lo fotografió, y después la obra en sí, el urinario, se perdió. Y después, ya en los años 50 o 60, Duchamp hizo 12 copias de este urinario. No sé si las hizo o las compró, la verdad, porque el urinario no tiene por qué ser de Duchamp, que es otra cosa que nos transmite esta obra, y es que la obra de arte no tiene por qué ser hecha por un artista, sino que tú coges, la compras y le das tu propia perspectiva, ¿no? Eso también convierte el arte en algo muy conceptual, que es otra de las ideas que nos transmite esta obra. El arte no tiene por qué ser belleza, sino que el arte también es concepto. Todo esto, el urinario La Fuente, si es una de las obras más valoradas del siglo XX, más reconocidas del siglo XX, no es por su especial belleza, no es porque sea un urinario mucho más bonito de lo que encontramos en cualquier servicio público, sino es porque nos hace pensar y porque transmite una serie de conceptos a la historia del arte. Entonces, pues bueno, pero así lo que os iba a decir, que Duchamp hizo 12 réplicas de este urinario y después se fueron repartiendo en distintos museos. Como anécdota curiosa, hubo un tipo que ahora mismo no me acuerdo, es un artista que hizo performance con ella. En cierta ocasión orinó en uno de estos urinarios en un museo, no recuerdo en cuál, y en otras, eso fue en parte en el 93, y en el año 2007 me parece que fue, cogió un martillo y rompió uno de esos urinarios. Él se defendió diciendo que Duchamp estaría muy de acuerdo con esa obra, con eso que había hecho. Muy recientemente ha habido una polémica también en el mundo del arte, porque ha habido un artista, esto se me acaba de ocurrir ahora, no lo tenía pensado y no recuerdo quién era, no recuerdo si era Bansky o quién era, que puso, no, Catalan, sí, que puso un plátano en una pared y se vendía no sé por cuánto, por 100.000 euros, algo así, ¿no? Y vino un señor, cogió y se comió el plátano y la obra desapareció. También Bansky, hablando de esto, ¿no? Que supongo que lo conocierais, es un grafitero, ¿no? Muy conocido. Vendió una obra, no sé si era en Sotheby's, en una casa de subasta, se vendió por un montón de dinero, y justamente cuando se iba a coger esa obra, el cuadro se deshizo, ¿no? Bansky lo tenía preparado para que el cuadro se deshiciese. Precisamente Bansky también es un ejemplo de cómo lo cotidiano se puede convertir en una obra de arte, porque Bansky lo que ha hecho es coger el graffiti, bueno, Bansky y otros muchos que se dedican al graffiti, Bansky lo que ha hecho es coger el graffiti y convertirlo en una obra de arte, ¿no? Es decir, no solamente ya el hecho de pintar una pared de modo de gamberrismo, ¿no? Sino transmitir un mensaje, ¿no? Y Catalan, por ejemplo, que es el pintor italiano, el que ha hecho el plátano, pues también, ¿no? Representa la opción de otros modos de hacer arte, que también utilizan el humor y muchas veces la provocación para hacer obras de arte. Pero bueno, estoy ya mezclando una serie de conceptos, ¿no? Quien empieza con todas estas tendencias, de alguna manera, es Duchamp, ¿no? A la hora de convertir un objeto vulgar en una obra de arte, atribuirle un montón de significados que en realidad no se los atribuye él, se los atribuimos nosotros como contempladores de esa obra de arte, y convertirlo en algo totalmente conceptual, y convertir esa obra vulgar en una de las obras de arte más reconocidas. Bueno, termina aquí este material dedicado a Duchamp.